Hola niños, espero que estén muy bien. Vamos a comenzar nuestra clase del día de hoy, eh, continuando, ¿cierto?, con la materia de la semana pasada en relación a la sociedad de los mayas. Vamos a comenzar y vamos a recordar que esta sociedad era sumamente estricta, por decirlo de una manera, y que no tenía una mayor movilidad. Pero vamos a hablar principalmente de los rangos sociales que existían en ese periodo y este orden jerárquico. ¿Ya? La sociedad maya entonces poseía un orden jerárquico que podía dividirse en pequeños grupos sociales, ¿cierto? Y que esos iban a dar origen principalmente de las familias de estos personajes. La sociedad maya también era una sociedad sumamente rígida y la posibilidad de poder cambiar de escalón social era sumamente complicado y casi imposible. Vamos a comenzar también mencionando esta, esta lista, ¿cierto? O este orden jerárquico, ¿verdad? El cual nos va a responder a estas grandes dudas, ¿cierto? Que quizás las podemos encontrar un poco injustas, que las vamos a comentar más adelante, pero también vamos a entender que iba a depender de la descendencia de cada personaje. Comenzamos hablando de los sacerdotes. Estos sacerdotes eran parte de la nobleza, ¿ya? Y principalmente eran las personas que tenían un mayor poder dentro de la ciudad-estado, eran muy influentes, perdón, muy influyentes. En el caso de los nobles, eran personas claramente que tenían un poder social mayor, estaban conformadas, la mayor parte de los gobernadores, de los gobernantes de esa ciudad-estado estaban principalmente impartidas por nobles, los jefes militares y los altos funcionarios de la sociedad en ese entonces. Habían otro grupo que era sumamente importante, que yo creo que vamos a considerarlo como, vamos a imaginar que somos nosotros, ¿verdad? Que son los comerciantes. ¿Quiénes eran los comerciantes? Los comerciantes tenían privilegios, tenían maneras de poder disfrutar, ¿cierto? Y ellos eran los únicos que podían, de cierta manera, aspirar a un escalón más alto, ¿ya? Pero iba a depender también de los recursos que ellos iban a ir generando por medio de este trabajo, ¿verdad? Posteriormente nos encontramos con los artesanos y los campesinos, que eran las personas que se dedicaban principalmente a vestir a los nobles, ¿cierto? A crear artesanía, a elaborar productos para ellos, ¿verdad? Y así también hacerlos sentir mucho más hermoseados. En el caso de los artesanos creaban las vestimentas para estos gobernantes, ¿verdad? Y además su principal labor era la agricultura y era donde mayoritariamente se enfocaba la población de estos artesanos y campesinos. Parte importante de lo que se producía era entregado como tributo o como pago obligatorio a las autoridades políticas. O sea, era como una especie de, los papás quizás van a entender, era una especie de impuesto que tenían que pagar estos artesanos y campesinos. Por otro lado, nos encontramos con los esclavos, que era no sé si como los más desvalidos quizás, pero ellos eran prisioneros de guerra, así de simple. Eran vendidos y eran los que se dedicaban a hacer los trabajos más pesados y además eran motivo de ritos. ¿Te acuerdas que yo te decía que ellos hacían bastantes sacrificios humanos? A los pobres esclavos los tenían ahí como de presa segura, por decirlo de una manera. Pero también nos encontramos con las mujeres. Y las mujeres eran pertenecientes al pueblo también, y, y también tenían un importante rol dentro de la economía familiar. Yo les había comentado en la clase anterior que eran las que organizaban principalmente la economía dentro de un hogar. Ellas se dedicaban también a trabajar la cerámica, también tejían, ¿cierto? Y además se preocupaban de la educación de sus hijos. Aunque tú no lo creas, ellas desde siempre fueron dueñas de casa. Imagínate los siglos que estamos hablando. Ellas educaban a sus hijos y participaban también en las pequeñas labores de agricultura y también criaban animales dentro de sus alrededores. Obviamente elaboraban las comidas y además ayudaban cuando cuando se organizaban fiestas religiosas, ellas eran las que estaban ahí ayudando a estos sacerdotes.
En relación a la economía maya, nosotros vamos a imaginar, ¿cierto?, que estos gallos eran súper, súper hábiles, ¿cierto? Vamos a hablar, ¿verdad?, de un importante sustento económico, ¿cierto?, que provenía de los mayas y que era principalmente la agricultura, ¿ya? Que se fue desarrollando con varias estrategias, ¿verdad?, con diversas técnicas sumamente adecuadas de cultivo, y entre ellos también estaba la tala y la roza, ¿ya?, que ocupaban especialmente la zona selvática. Los mayas también practicaban la pesca, la caza, la recolección de frutos, y también desarrollaban y elaboraban la artesanía para poder así cultivar y que estos productos pudiesen permanecer por un mayor tiempo, ¿ya? Esta variedad de productos que ellos cultivaban permitió el desarrollo de un activo comercio. ¿Qué quiere decir eso? Que gracias a su trabajo, que era arduo, ¿verdad?, que era constante y que era estratégico, ellos tenían una actividad comercial bastante activa. Claramente esta actividad iba a ser entre las ciudades mayas y también las regiones aledañas. El comercio también se efectuó mediante el trueque. Y el trueque nosotros teníamos entendido, y si no lo vamos a recordar, el trueque era un cambio, ¿verdad?, por medio de objetos principalmente. Cuando hablamos de la vida cotidiana de los mayas, ¿qué te podrías imaginar? Yo me podría imaginar las cosas que ellos hacían todos los días, ¿cierto? Cuando yo te pregunto, por ejemplo, ¿qué haces tú en tu día cotidiano? Tú me vas a decir, me levanto, hoy día ya es como mucho más aburrido en verdad, pero me levanto, me tomo desayuno, me baño, me lavo los dientes, hago esto, después le ayudo a hacer estas cosas a mi mamá, ¿verdad? Y así nosotros nos vamos instruyendo, ¿verdad? Y vamos teniendo una especie de rutina. En el caso de los mayas, fíjate que no era la misma rutina ni la misma vida cotidiana nuestra, ¿cierto? Pero también habían bastantes actividades. La primera que vamos a observar en esta imagen son campesinos que comenzaban sus labores diarias muy temprano. Ellos se levantaban súper temprano, chiquillos, desayunaban y luego se dirigían a los campos a trabajar durante gran parte del día. También nos vamos a encontrar con esta mamá, con estos chiquititos, ¿cierto? Y nosotros vamos a interpretarlo, ¿verdad? Que eran cuando la familia se reunía, ¿cierto? Se alimentaban, pero mira aquí lo distinto, que aquí los primeros que tenían que comer eran los hombres y después las mujeres, ¿ya? La alimentación era rica en vegetales, ¿cierto? Y vegetales que claramente fueran nutritivos para toda la familia. También nos encontramos con esta imagen acá que están todos haciendo tutos. Y aquí quería decir que todos dormían en una misma habitación, ¿ya? Las camas eran planitas, eran bajas, si tú las puedes observar, y también eran así como muy pegadas a los muros. Sus casas eran de palos y barro, ¿ya? Con una techumbre de hojas y de ramas que ellos claramente construían con sus propias manos. Pero también nos encontramos con estos hombres aquí trabajando, ¿cierto?, arduamente, y eran las actividades que hacían durante el día, ¿cierto?, hombres y mujeres, y que ellos también participaban en actividades cotidianas y además pedían a los niños que permanecieran amarrados. Mira, fíjate en el bebé que está ahí, lo tenían amarrado en unas especies de cunas, ¿cierto?, en la sombra. Y ahí las mujeres podían trabajar tranquilas dentro de sus cultivos. Pero también no era todo trabajo, chiquillos, también habían actividades que ellos podían realizar durante las tardes, que era desarrollaban trampas para los animales, ¿cierto? Se iban de cacería y así también se podían entretener los hombres. Ojo con eso, solo los hombres. El desarrollo cultural de los mayas es realmente fantástico. Ahí ya no, yo con eso no voy a transar, porque claramente dejó un historial de aquel tipo de desarrollo y una influencia en muchos pueblos que después habitaron este sector mesoamericano, ¿ya? Lo primero que yo tengo aquí es en relación a la arquitectura, ¿ya? La arquitectura era absolutamente interesante y era priorizada dentro de los templos, ¿ya? Además, esta arquitectura era construida con piedras y piedras pulidas, ¿verdad? A mano, como yo les mencionaba en la clase anterior, y eran cercanas a las ciudades, ¿ya? Les agregaban una pasta de concha molida,
¿ya? O piedra, y eso servía para el relleno o el pegamento. Así se pegaban las piedras de estas construcciones. Y en algunos sitios a veces con ladrillos. Estas edificaciones más importantes también tenían funcionamientos administrativos, como yo les decía en la clase anterior, que podían ser de carácter religioso, recreativo y también fúnebres, que eran estos famosos templos, estas famosas estructuras para yo poder enterrar a mis muertos y también adorar a mis dioses. En relación a la escritura, nosotros nos vamos a encontrar, ¿verdad?, con un complejo sistema que también representaba sílabas, aunque tú no lo creas, y palabras, ¿ya? Por medio de estos famosos glifos, que eran signos grabados y que también podían ser escritos, podían ser pintados, ¿ya? Y finalmente nos encontramos con estas cosas raras de acá abajo y los vamos a llamar matemáticas. Así de sencillo. Hablamos que fueron los primeros en poder incorporar el número cero al desarrollo y al sistema numérico, ¿ya? Es decir, el número 20, el número 10. Y es ahí donde nosotros nos vamos a encontrar con esta simbología que vamos a trabajar más adelante, ¿ya? Y continuamos entonces mencionando esta actividad. Y la vamos a desarrollar en clase, ¿ya? Acá, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que sumar, pero vamos a sumar por medio de símbolos, ¿ya? Además de eso, para la clase siguiente, tú vas a tener que observar este video que está abajo el link para que así podamos comentar nuestro próximo video. Nos vemos en unos minutitos más.